Nunca creí en las maldiciones. En serio, siempre pensé que esas historias de objetos embrujados eran solo eso. Historias para asustar a la gente, cuentos para personas que se sugestionan fácilmente. Pero entonces, esos objetos llegaron a mi vida. No fue de golpe. No aparecieron todos al mismo tiempo. Fue algo gradual. Llegaron uno por uno. Como si una fuerza oscura me estuviera preparando para lo que venía. Y todo, absolutamente todo, comenzó el día en que encontré ese reloj. Fue en una tienda de segunda mano, de esas llenas de polvo y cosas olvidadas. Lo vi, y algo me llamó la atención. Era un reloj de bolsillo, antiguo, de esos pesados, con el cristal rayado y números romanos desgastados. El vendedor, un anciano, con una mirada extraña, me lo entregó y me dijo una frase que se me quedó grabada. Ese reloj nunca se atrasa. Y vaya que tenía razón. Al principio me fascinó. Marcaba la hora con una precisión milimétrica, perfecta. Lo comparaba constantemente con mi celular, con el reloj de la televisión, con la computadora. Siempre exacto, Anne era mi pequeño tesoro. Pero una noche, acostado en mi cama, noté algo que me puso los pelos de punta. El reloj de bolsillo marcaba las 2:17 de la madrugada. Intrigado, tomé mi celular para comparar. Y marcaba las 2:16. Un minuto, en solo un minuto en el futuro. Al principio pensé que simplemente estaba fallando, que la vejez por fin le había pasado factura. Pero al día siguiente, ocurrió lo mismo. Y al otro Anne, y fue entonces cuando lo entendí. Cuando la horrible verdad me golpeó. El reloj no marcaba la hora actual. Marcaba la hora que estaba a punto de suceder. Empecé a usarlo, a jugar a ser un vidente. Si veía que el reloj avanzaba de repente 5 minutos, sabía que algo iba a interrumpirme, que el tiempo se iba a distorsionar de alguna manera. Me sentía poderoso, con control, hasta que un día, esa sensación se convirtió en puro terror. Miré el reloj y vi algo que me heló la sangre, hasta los huesos. Marcó una hora que nunca llegó. Las 4:03. Ese día, exactamente a las 4:02. Mi madre murió en un accidente. El reloj lo sabía, y no me lo advirtió. Solo me lo mostró. Después del funeral, todo se volvió aún más extraño. Mi teléfono celular, mi conexión con el mundo, empezó a fallar de maneras inexplicables. Empecé a recibir mensajes de texto, pero no tenían remitente. Eran mensajes anónimos, que decían cosas que solo yo podía saber. Secretos profundos, miedos ocultos, frases cortas y directas que me paralizaban. No abras esa puerta. Y yo, congelado en el pasillo, escuchaba un ruido extraño al otro lado. No confíes en él. Y al día siguiente, descubría una traición de alguien cercano. Ella no va a sobrevivir. Y una amiga sufría un terrible accidente. Cada mensaje era una profecía macabra, que sin excepción, se cumplía. Empecé a vivir con un miedo constante, esperando la siguiente vibración del teléfono. Hasta que un día, llegó el peor mensaje de todos. Uno que no era una advertencia sobre otros, sino sobre mí. Decía simplemente en tú. Eres el siguiente. El pánico se apoderó de mí. Intenté apagar el celular, pero la pantalla no respondía. Presioné el botón, una y otra vez, desesperado. No se apagaba. En un ataque de furia y miedo, lo estrellé contra la pared. Se hizo añicos, la pantalla se rompió en 1000 pedazos. Pero lo increíble, lo imposible, es que incluso destrozado en el suelo, el celular siguió vibrando, una vibración fantasma que resonaba en mi cabeza. Creí que al deshacerme del teléfono, todo terminaría. Qué ingenuo fui. Unos días después, la muñeca apareció. Simplemente estaba ahí. Llegué a casa del trabajo y la encontré sentada en mi sofá, como si fuera la dueña del lugar. No la compré, nadie me la regaló, no la pedí. Era una muñeca de porcelana, con un vestido antiguo y unos ojos de cristal que parecían seguirte por toda la habitación. Al principio, intenté ignorarla. La puse en una caja en el desván, pero al día siguiente, estaba de nuevo en el sofá. Y entonces noté el patrón. Cada vez que algo malo pasaba,
Cada vez que una pequeña desgracia ocurría en mi vida, la muñeca cambiaba de lugar. Si perdía las llaves, la encontraba junto a la puerta. Si tenía una pesadilla, aparecía en la silla, junto a mi cama. Era como si estuviera observando, como si se deleitara con mi sufrimiento. Una mañana, el horror llegó a su punto máximo. Desperté y sentí un peso a mi lado. Abrí los ojos, y ahí estaba ella, en mi cama, a centímetros de mi cara, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y muertos. Ya no sabía qué era real y qué no. Mi casa se había convertido en mi prisión. Y entonces, el espejo del baño empezó a jugar conmigo. Al principio, eran cosas sutiles. Me miraba al espejo, y por una fracción de segundo, me parecía que mi reflejo se movía un instante, después que yo lo atribuía al cansancio, al estrés. Pero los incidentes se hicieron más evidentes. Un día, mientras me miraba fijamente, conteniendo la respiración, no parpadeé, pero mi reflejo sí lo vi claramente. Un parpadeo lento y deliberado. Mi propio rostro, en el espejo, actuando por su cuenta. El pánico era indescriptible. Mi reflejo empezó a moverse de forma diferente, a tener vida propia. Sonrió con malicia cuando yo estaba serio y aterrado. Sus ojos mostraban una inteligencia perversa que no era la mía. Fue entonces cuando lo comprendí. Algo o alguien me estaba reemplazando desde el otro lado del espejo. Y entonces, cuando pensé que ya no podía soportar más, encontré el cuaderno. Estaba sobre mi escritorio, un cuaderno de cuero negro que nunca había visto. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Estaba escrito con mi propia letra, pero contenía mis pensamientos más íntimos, pensamientos que yo estaba teniendo en ese mismo instante, o incluso pensamientos que iba a tener segundos después. Era como leer mi propia mente en tiempo real. Pasé las páginas, con manos temblorosas, leyendo mi propio terror, mi propia desesperación. Y entonces llegué a la última página. Solo había una frase escrita, una sentencia final. Decían: cuando leas esto, ya no serás tú. Ahora, mientras te cuento todo esto, ya no sé si la voz que escuchas sigue siendo la mía. No sé si soy yo el que habla, o es el reflejo que finalmente cruzó el espejo, la entidad que se apoderó de mi cuerpo. Solo puedo darte una advertencia. Si alguna vez te encuentras con un reloj que predice el futuro, un celular que susurra secretos, una muñeca que te observa, un espejo que vive, o un cuaderno que lee tu mente, no lo dudes. Destrúyelo, quémalo, deshazte de él. Hazlo antes de que, como a mí, te observe también y decida que es tu turno. Gracias por escucharme. Ten cuidado.